Buenos días, vamos a iniciar con el tema resistencias en serie. Como podemos ver, se llaman resistencias en series porque lo que tenemos aquí son resistencias y están en serie, es decir, van seguidas una de la otra, por eso se llaman en serie. Lo primero que vamos a observar es que en este circuito nos va a pedir a calcular hasta el momento tres datos. El primero va a ser la resistencia total, que quiero saber cuánto vale. También nos va a pedir la corriente de cuánto sería, es decir, la que va a circular a través de este circuito. Y por último, la potencia que consume ese circuito. Con estos datos vamos a poder iniciar. Muy bien, como lo que tenemos que buscar son las resistencias, y las resistencias en serie tienen una fórmula que se llaman R1 más R2 más R3 más Rn, es decir, si yo tuviese 50 resistencias en serie, tendría que sumar las 50. Sería R1 más R2 más R3 hasta R50. En este caso solo tenemos 3, R1, R2 y R3. Después nos va a pedir también calcular la corriente que circula a través de este circuito. Una vez que tenemos la resistencia total, voy a poder calcular la corriente y su fórmula sería voltaje sobre corriente, es decir, tengo aquí un voltaje y la corriente que voy a sacar de aquí sería el voltaje de aquí sobre la resistencia que me dé aquí, o la suma de todas las resistencias. Y al final voy a calcular la potencia, que la potencia se calcula con el voltaje que tengo multiplicado por la intensidad de corriente, que es lo que va a salir de aquí. Es decir, tengo que sacar primero la resistencia, luego la corriente y al final la potencia. Lo que vamos a hacer al inicio es, si yo tengo que sumar todas estas, porque eso es lo que se hace aquí, cuando yo las sume me va a quedar solo una. Si voy a sumar R1 más R2 más R3 me va a quedar solo una resistencia total, por lo que me va a quedar un circuito de la siguiente forma. Es decir, esta RT, que es solo una, va a representar la suma de todas las que están aquí. Ya no necesito tenerlas separadas, sino una sola. Y ahora sí voy a poder calcular la corriente sin ningún problema. Ahora, necesito saber cuánto vale RT. Bueno, voy a guiarme de la fórmula que tengo aquí y dice lo siguiente. RT, o resistencia total, va a ser igual a R1 más R2 más R3. Porque yo aquí solo tengo tres resistencias. Y la resistencia total va a ser igual a R1. R1 vale 100 ohm. Voy a poner 100 más R2, que vale 50 ohm, más R3, que vale 30 ohm. La resistencia total del circuito es la suma de todo eso. 100 más 50 más 30 me va a dar un total de 180 ohm. Esa resistencia es la resistencia total de ese circuito. Ya que tengo calculada la resistencia, voy a encerrar de preferencia para que pueda ubicar dónde están mis resultados. Lo demás es únicamente el procedimiento. Y voy a proceder. Esta ya la calculé, resistencia total. ¿Qué sigue? Voy a calcular la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? Dice que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia total. La intensidad de corriente es igual al voltaje. El voltaje lo tengo aquí. A lo mejor me pueden decir, ¿por qué arriba se ve diferente de abajo? Bueno, acá puse voltaje es igual a 20, aquí digo 20 volt. Es lo mismo lo que tengo aquí. Dice que es el voltaje, que en este caso sería 20 volt, sobre la resistencia total. La resistencia que me dio es de 180. Si yo divido 20 sobre 180, nos va a dar una resistencia de 0.1111 amperes. Y ese es mi resultado de la intensidad de corriente, o la corriente que circula total a través de este circuito. Ya que tengo calculada la resistencia y la corriente, solo me falta la potencia. Y la fórmula dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, potencia va a ser igual a voltaje, que es 20, por la corriente que me dio aquí, 0.1111. Vamos a trabajar con 6 dígitos. Yo sé que va a dar más, pero de preferencia 6 dígitos. Obviamente, si el resultado trae 4, solamente vamos a colocar 4, pero un máximo de 6 dígitos.
Lo único que hago aquí es multiplicar esto por esto, y entonces cuando multiplico 20 por 0.011 nos da una potencia de 2.2222 watts. Esto es porque la potencia se mide en watts. Y eso es todo en la parte de circuitos en serie, es como resolver un circuito. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Bien, en este circuito lo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos un circuito ahora con 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. También están en serie porque tienen esta forma, están una tomadas de la otra, es decir, ninguna de ellas toca en 2 puntos, solamente tocan en uno. Aquí estas tocan en 1, en 1 y así sucesivamente. Los valores son de 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 75 ohm y 120 ohm. Lo que nos pide el ejercicio en este caso es lo mismo que el anterior. Calcular una resistencia total, calcular una corriente total del circuito y la potencia que consume este circuito al estar funcionando. Lo que hacemos al inicio es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y cuando yo sume estas que están aquí, perdón, me faltó la corriente, aquí la voy a colocar. Cuando yo sume todas estas resistencias me va a quedar una sola y me va a quedar un nuevo circuito así. Este se va a llamar RT, que va a ser el resultado de la suma de todas ellas, la corriente que va a atravesar ese circuito y los 50 volts que tengo en la fuente. Entonces, lo que hacemos al inicio es calcular la resistencia total. Recordemos que para calcular la resistencia total me dice la fórmula que resistencia total en un circuito en serie es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. En este caso tengo 5, voy a colocar más R4 más R5 porque tengo 5 valores. Y lo que vamos a hacer enseguida es sustituir esos valores aquí. Es decir, R1, ¿cuánto vale R1? 20 ohm. Más R2, R2 vale 40 ohm. Más R3, R3 vale 60 ohm. Más R4, R4 vale 75 ohm. Más R5 que vale 120 ohm. Y esto que sigue es únicamente sumar todos estos resultados o todos estos números que están aquí para que me dé un resultado como tal. Y yo sumo 20 más 40 más 60 más 75 más 120 y me da un total de 315 ohm. Y hago lo mismo en cerrar mi resultado. Ya tengo calculada la resistencia total. Ahora voy a calcular únicamente la corriente. ¿Cuál es el valor de la corriente? Bueno, pues voy con mi fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia total. En este caso resistencia total porque son las que la que me dio aquí como resultado. Y lo único que voy a hacer es sustituir. Corriente es igual a voltaje. El voltaje es de 50 sobre la resistencia total que fue de 315 ohm. Y la corriente es igual a la división de 50 entre 315 y nos da un valor de 0.15873 amperes. Y voy a encerrar mi resultado. Entonces ya tengo la resistencia total y tengo la corriente. Ahora voy únicamente a calcular la potencia del circuito. Recordemos que la fórmula dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí voy a hacer una mención. Generalmente la corriente la encontramos así dentro de un circuito y en la fórmula la encontramos como I mayúscula. Es lo mismo, por si lo ven en algún circuito así o lo ven así, recuerden que sigue siendo lo mismo, no pasa nada. Entonces, la potencia que consume ese circuito es igual al voltaje, que en este caso es 50, por la corriente que circula, que es 0.15873. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por esto, y ahora 50 por 158.73 nos da 7.9365 watts. La potencia que consume ese circuito es de 7.9365 watts. Y así es como resolvemos un circuito en serie para calcular su resistencia total
para calcular su corriente y para calcular la potencia que consume. El tema es conocido como resistencias en series porque estamos trabajando ahorita únicamente resistencias, pero el tema oficial es el circuitos en serie porque vamos a agregar luego otros componentes que tienen que ver con circuitos y no únicamente con resistencias. Bien, para terminar vamos a marcar la actividad del día y va a ser la siguiente. Vamos a resolver dos circuitos en serie. El primero consta de 25 volts, tiene 4 resistencias, la resistencia 1 es de 100 ohm, la resistencia 2 es de 200 ohm, la resistencia 3 es de 300 ohm y la resistencia 4 es de 400 ohm. ¿Y qué es lo que vamos a calcular en todo este circuito? Vamos a empezar por la resistencia total, luego la corriente que atraviesa el circuito y la potencia que consume todo ese circuito al estar en funcionamiento. Y de este otro ladito, porque no ha salido, perdón, vamos a calcular en este circuito lo mismo. Voy a empezar mencionando que es un circuito de 70 volt. La resistencia 1 es de 20 ohm, la 2 es de 50, la 3 es de 120 ohm, la 4 es de 170 y la 5 es de 290 ohm. Tiene 5 resistencias el circuito y se va a calcular lo mismo que el anterior. Resistencia total, la corriente que circula en todo el circuito y la potencia que consume ese circuito.